Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de alegría. Esperanza y espera son dos palabras, dos ideas que están muy relacionadas. La esperanza como virtud recibida de Dios es una gracia y por lo tanto nadie espera si no es porque Dios, el Espíritu Santo, se lo ha dado. Pero el saber esperar es algo que es muy importante. En las lecturas de hoy escuchamos cómo Dios consuela a su pueblo, los alienta a seguir esperando, les dice que el Señor está cerca. Eso mismo también nos lo dice a nosotros. Ciertamente estamos en un mundo en que la espera, el saber esperar, es algo difícil. Todos tenemos la experiencia, sobre todo en un país como es Japón, que el tren se atrasa unos minutos y ya todo el mundo está esperando, ansioso, que conecta el teléfono portátil o el internet y no conecta enseguida, y entonces uno se pone nervioso, todo ese tipo de cosas, ¿no? El semáforo de la calle no cambia enseguida y ya estamos apurados, ya queremos pasar. Todo eso son pequeñas indicaciones en la vida diaria de que no sabemos esperar. Y eso lo digo no como una crítica, sino como una autocrítica también. Yo igualmente, como todos ustedes, nos dejamos llevar por esa como falta de esperanza, de capacidad de espera, diría yo, ¿no? Como que el hacer todo rápido, instantáneo, sea una virtud. Y lo que nos dice el Señor, lo que leemos en la Biblia, es justamente lo contrario. Saber esperar es una virtud. El pueblo judío, desde el tiempo del Evangelio del Antiguo Testamento, esperó varios miles de años. No sabemos exactamente cuándo fueron escritos los primeros libros de la Biblia, pero ciertamente fueron una buena cantidad de generaciones que pasaron esperando que viniera el Mesías. Y justamente porque ellos supieron esperar, es que cuando vino Jesús, aunque algunos no lo reconocieron, la gran parte lo reconoció, y por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos que empezó la Iglesia y se transmite hasta el día de hoy. O sea que esta virtud de saber esperar es algo muy importante porque en el fondo nos pone en contacto con Dios mismo. Dios es eterno. Dios no necesita esperar un año para que venga la próxima Navidad, no necesita esperar un minuto para que el sol cambie de posición. Para Dios, que es eterno, el tiempo no es ciertamente un concepto así, digamos, que sea algo realmente central en lo que nosotros decimos de Dios, de la salvación, etc., ¿no? Ese saber esperar, que en el fondo, como decía, nos pone en contacto con lo eterno, también es algo que nos hace más humanos. Así como Dios sabe esperarnos a nosotros, también nosotros tenemos que saber esperar los tiempos, esperar a los demás que se den cuenta, que crezcan, y esperarnos a nosotros mismos. Juan, el Bautista, en el Evangelio de hoy, está enseñándole al pueblo a saber esperar el Mesías. ¿Cómo se espera? Preparando el corazón. San Juan les dice, si ustedes quieren para dar, den. Si ustedes les han dado un puesto de responsabilidad, no abusen de ese puesto, no maltraten al otro, por pequeño que sea, etc. Así es como nos preparamos a cualquier manifestación de Dios. Preparando el corazón. Y para preparar el corazón
tenemos que saber aceptar los tiempos, como decía, los tiempos de Dios, los tiempos de la gente. San Juan les está enseñando o nos está enseñando a nosotros que solamente cuando estamos preparados nos damos cuenta de la venida del Señor. Cuando vino Jesús, hubo también mucha gente que no lo reconoció porque no estaban preparados. Seguramente habrán dicho, bueno, pasaron 1000 años, estuvimos esperando, ¿por qué va a venir ahora? Y en cambio los que estaban preparados, los que estaban esperando la venida de Jesús, se dieron cuenta. Y uno de los primeros en darse cuenta fue justamente Juan el Bautista. Preparó a la gente y cuando Jesús vino a bautizarse, dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso no lo dice cualquiera. Eso es una gracia de Dios, pero también, si uno no está preparado, nos pasa a nosotros todos los días. Si estamos preparados, podemos ver la mano de Dios en un pequeño gesto, en un pequeño cambio, en una sonrisa. Y si no estamos preparados, ni nos damos cuenta. Tal vez pasamos al lado de una persona que nos miró con simpatía, ni nos damos cuenta. Estamos en lo nuestro, apurados, no sabemos esperar. Es una persona que quiere pasar antes que yo. Si estamos preparados, le vamos a decir, pase adelante. Si no estamos preparados, vamos a chocar o vamos a pasar adelante sin darnos cuenta que la otra persona podía estar más apurada o podía tener más problemas físicos para moverse, etc. Esa esperanza, ese saber prepararnos, es algo que está a todo nivel, pero que es muy importante cuando hablamos de nuestro corazón, cuando hablamos de la religión, de la esperanza misma que tenemos en Dios. Juan enseña a ver los tiempos de Dios. Cuando venían las distintas gentes a preguntarle a Juan qué es lo que tenían que hacer, él esperaba que le preguntaran. Por eso había algunos que eran soldados que estaban en una posición política o un oficio distinto al que serían los niños o la gente, y él espera que le pregunten qué tenemos que hacer. Y les da una respuesta, como vemos en el Evangelio de hoy. A cada uno le da una respuesta acorde con lo que están haciendo ellos. Y eso es lo importante, porque si nosotros decimos hacer el bien y evitar el mal, es algo muy general y se aplica a cualquiera, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? ¿Qué es lo que tengo que evitar yo ahora, en este momento? Depende de mí, porque no será lo mismo para la persona que está sentada aquí participando en la misa como para la persona que lo está viendo por internet o para la persona que tiene que trabajar el domingo y no ha podido venir a misa. Pero cada uno, si está preparado en su corazón, puede encontrar una respuesta, puede ver cómo comunicarse con Dios. Lo que Juan está anunciando al pueblo es esa buena noticia, que era la última palabra que la buena nueva decía el Evangelio que acabamos de leer. En el fondo es que Jesús mismo, que Dios mismo, nos espera. Es muy fácil, y ya como otras veces he dicho, toda religión enseña creer en Dios, ya sea que Dios tenga el nombre que tenga, digamos, ¿no? Pero lo importante de nuestra religión católica, lo que la Biblia nos enseña, es que Dios confía en nosotros. Si Dios no confiara en nosotros, no vendría a salvarnos. Y como ustedes saben, nosotros vemos el mundo actual, vemos la pandemia, no sabemos si el Omicron va a venir, si no va a venir, si vamos a tener que cerrarnos más o abrirnos más el año que viene, todo eso. No es que naturalmente uno confíe o se alegre o sienta ganas de seguir adelante, no ciertamente, o por lo menos no siempre es así. Pero Dios confía en este mundo golpeado, con guerras, con injusticias, con toda esta cantidad de cosas que hay. Nosotros muchas veces no confiamos ni en nosotros mismos, pero en cambio Dios sí. Por eso viene en Navidad, por eso se quiso hacer hombre. Aún sabiendo que iba a sufrir y que lo van a matar.
Si uno lo viera como lo vemos nosotros los hombres, diríamos, ¿qué vas a confiar en la humanidad si al final vas a terminar oprimido, crucificado, malentendido? Todo eso que le pasó a Jesús. Y aún así, lo que San Juan Bautista anuncia y lo que nos anuncia todo el Evangelio es que Dios nos sabe esperar. Dios nos espera, Dios confía en nosotros. Y eso no porque nosotros seamos todos santos o seamos todos personas ejemplares, no. Es porque justamente Dios es el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado todo lo que tenemos, el que puso esta humanidad en esta tierra, en esta época. Por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús o si yo le hubiera visto nacer o predicar, tal vez sería mejor persona. No. Los tiempos que tenemos nosotros, que serán distintos a los que vengan después y que son distintos a los que han pasado, esos son los tiempos que nosotros tenemos que aprender a aceptar. Eso es discernir los tiempos, que es lo que también nos decía el Vaticano II en alguna de los escritos que tenemos. El saber discernir los tiempos es justamente ver que tenemos un tiempo de esperanza, un tiempo para confiar en Dios, para confiar en los demás. Y no es fácil, como muchos de ustedes tendrán, o casi todos habremos tenido la experiencia que uno confía en alguien y ese alguien lo traiciona. O a veces uno confía en que Dios le va a dar esta gracia y resulta que no. Por ejemplo, que esta persona se cure y resulta que no se cura. Y entonces nos sentimos defraudados. Pero el problema no es que Dios no nos escuche. El problema es que nosotros queremos que esa persona o que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros confiamos en que lo mejor es, por ejemplo, que esa persona se salve, se cure, o por ejemplo, nosotros creemos que si se acabara la pandemia estaríamos en un mundo mejor. Pero no sabemos, posiblemente no sea lo mejor y por eso tenemos esta experiencia. No es que Dios esté castigándonos con una pandemia, no, pero esta pandemia ciertamente es un tiempo que tenemos que saber aprovechar. Y eso también es saber esperar. Todos quisiéramos que se acabara pronto. Si no se acaba, lo mismo, hay que saber esperar. Justamente lo que hace Juan para con la gente les enseña a esperar. Es lo que nosotros también tenemos que enseñarles a las personas que están adelante, al lado nuestro. Eso es predicar el Evangelio. Saber vivir en esperanza. Saber que Dios está con nosotros y que Dios nos sigue teniendo paciencia a pesar de nuestros errores. Y nosotros igualmente tenemos que tener paciencia con la gente, con las situaciones, para imitar a Dios y también para ser verdaderos hijos, hijas de Dios, como Jesús nos lo pide en este Evangelio. Pidamos entonces en esta misa por estas intenciones, para que todos podamos vivir y prepararnos mejor para el nacimiento de Jesús.